Bienvenidos a este podcast sobre el análisis comparativo de 3 paradigmas de las ciencias sociales. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien. ¿Y tú? Bien, chicas, gracias. Bueno, y ahora para adentrarnos al tema, al consultar la bibliografía pertinente, encontramos que la teoría del método es una disciplina filosófica muy antigua, remontándose a su origen al mismo momento en que los primeros pensadores se preguntaron por la validez, los límites o la naturaleza de sus conocimientos. Ahora bien, en cuanto a las llamadas ciencias sociales, a mediados del siglo XIX, cuando se trata de crear una ciencia de la sociedad que no se confunda con las ciencias naturales, pero que aproveche esa lección de método ofrecidas por ellas al separarse de la filosofía, según Cerroni, 1971. Esto se abre con Durkheim, quien intenta analizar y explicar los hechos de la vida moral y social con el método de las ciencias positivas. Posteriormente se produjo la renovación y reforma del positivismo por el movimiento filosófico llamado positivismo lógico. Por su parte, Weber elabora un nuevo esquematismo de las ciencias sociales llamado método interpretativo, que intenta determinar una metodología del conocimiento social en la cual se eliminan las perspectivas metafísicas. Lukács, discípulo de Weber, se considera el fundador del pensamiento crítico o dialéctica negativa del presente siglo. De esta manera ahora hablaremos del primer paradigma, el cual es la concepción del objeto de estudio, en donde el positivismo establece una clara distinción entre las prenociones de sentido común, la ideología y el conocimiento rigurosamente científico. Para ello hay que tratar al objeto de estudio como cosa definida por características externas. Se propone que se tomen las uniformidades como realidades inmanentes a la sociedad, considerando las fuentes objetivas de los hechos sociales. A continuación diremos dichas características. Primero, los hechos sociales son exteriores al individuo y en tal sentido opuestos a las ideas. Segundo, como cosas se imponen a los individuos en vez de ser propuestos por ello. Tercero, como cosas se reconocen por la constancia de sus efectos. Cuarto, proceden de causas constantes situadas en el mismo nivel de la realidad. Quinto, no son generalizaciones sino individuales. Y sexto, tienen ellos mismos su razón de ser y no existen con vista a criterio alguno de utilidad, según Serrano, 1978. Bien, ahora en cuanto a la relación sujeto-objeto de investigación, destaca la persistente concepción dualista, donde los fenómenos sociales como un todo son el objeto de estudio y estos deben ser considerados bajo una concepción objetiva del espíritu. El investigador debe mantenerse a distancia de su objetivo de estudio para lograr esa objetividad, lo cual conduce al problema de que diversos investigadores pueden llegar a diferentes conclusiones porque poseen diferentes objetividades, según Bredow y Feinberg en 1982. El objeto de estudio para el interpretativista es el tipo ideal individualizador, el cual difiere definitivamente del durkheimiano. La importancia del sujeto del conocimiento en la construcción del objeto de estudio aparece cuando precisamente es cuestión de seleccionar la parcela de la realidad por investigar, según Camacho, 1991. Bueno, para Weber, lo sociológico consiste en buscar el sentido de los hechos sociales, que trata de constatar que la actividad humana se orienta de acuerdo con un sentido, el cual debe ser comprendido si se quiere a su vez entender la sociedad. Así que el objeto de estudio weberiano está constituido por las conductas humanas y para el conocimiento adecuado de estas es necesario recurrir a la interpretación de su sentido a través del propio sujeto, dando como resultado una integración total entre el sujeto y el objeto, según Bredow y Feinberg. Por lo tanto, podemos decir que el objeto de estudio para los teóricos críticos es la realidad social en constante conflicto, donde cada fenómeno por estudiar es un hecho histórico que se define a sí mismo y al conjunto. Así como también podemos ver cómo para Marx, el que mira este fenómeno en relación íntima y inmerso en la totalidad, mientras que Adorno rescata la individualidad. Para el primero no se puede separar el sujeto cognoscente del objeto de estudio, pues el sujeto se piensa a sí mismo en el objeto que investiga. Ambos forman parte del mismo proceso histórico, esto es la totalidad. Adorno se opone a este concepto de totalidad ya que critica la rigidez del marxismo ortodoxo que olvida al individuo por las masas. Para él no existe la conciencia de clases, sino la conciencia individual como sujeto de la experiencia cognitiva, según Morse en 1981. Ahora vamos a hablar de las comparaciones y contrastes en cuanto al objeto de estudio, en donde el positivismo concibe su objeto de estudio basado fundamentalmente en la superficie de la realidad.
Así pues, el investigador no debe involucrarse con el objeto de estudio para que su investigación sea puramente objetiva. Lukács, 1975. Esa posición es contrastante con la de los interpretativistas, que consideran un sinnúmero de aspectos referenciales con base en sus concepciones, dando como resultado una total subjetividad e indisoluble unión entre el investigador y el objeto de estudio. Y el investigador crítico también construye su objeto de estudio en forma similar a interpretativista, funcionándolo con el investigador. Además, rechaza definitivamente el establecimiento de parámetros comparativos, pues para la realidad esta es continua evolución. La realidad concebida de esta forma es precisamente su objeto de estudio, según Aron, 1980. Ahora hablaremos de la concepción de la realidad desde la perspectiva positivista, en donde se concibe la realidad asociada al mundo exterior, que es conformada por todo aquello que puede percibirse, palparse, ser información sensorial, y pues tal realidad es explicada sin que influya en modo alguno a la subjetividad. Por lo tanto, el investigador debe desprenderse de prenociones, posición que deja sin lugar a toda ideología. Así es como Goldman dice que el enfoque interpretativo, en el enfoque interpretativo la premisa fundamental consiste en entender o aprender las acciones humanas. Para ello es necesario recurrir a la participación social del investigador con el objeto de estudio y seguidamente a la interpretación de los hechos a través de los motivos, intenciones, formas de vida y todas aquellas circunstancias que le dieron sentido. Por eso la realidad es muy amplia. Vale la pena enfatizar que la construcción de la realidad social se hace por medio de la acción e interpretación del sujeto y objeto en la vida cotidiana. La vida se presenta como una realidad interpretada por los hombres. Esto según Berger y Luckmann en 1983, y esa interpretación es la tarea del investigador social. De esta manera, para el investigador crítico, captar la realidad requiere no solo hacer un esfuerzo, sino también de dar un rodeo. Por esta razón, el pensamiento crítico dialéctico distingue entre representación y concepto de las cosas, y por ello entiende no solo dos formas y grados de conocimiento de la realidad, sino dos cualidades de la praxis humana, según Coxis en 1979. La praxis es fragmentaria, unilateral, está históricamente determinada, basada en la división de clases sociales, en la división social del trabajo, y es la que determina la apariencia superficial de la realidad, la cual penetra en la conciencia de los individuos. Ahora sobre las comparaciones y contrastes en la concepción de la realidad entre el positivismo y el interpretativismo. El positivismo concibe una sola realidad estática, sometida a un esquema rígido y sus partes están interrelacionadas y explican el todo. Propone leyes irrefutables universales donde los problemas sociales son disfunciones o anomías. El material básico para el conocimiento científico es la realidad racional, observable, palpable. Es por ello que su realidad se observa desde una perspectiva única. En cambio, la concepción interpretativista de la realidad, en contraste, es inagotable, múltiple y cada individuo la interpreta de acuerdo a sus propias experiencias. Puede haber tantas realidades como individuos capaces de interpretarla. Otro contraste de importancia es que tanto los positivistas como los interpretativistas emprenden procesos ahistóricos, pues en el primer caso se recurre al pasado inmediato con el fin de buscar las causas del hecho social. Para los segundos, el objeto se estudia en el presente, haciendo acopio de la máxima cantidad posible de informaciones que permitan el proceso de interpretación. Bueno, ahora vamos a hablar entre la relación que hay entre el individuo y la sociedad. Al analizar la relación entre el hombre y la sociedad, aísla al individuo, lo sustrae de ella y llega a la conclusión de que el individuo es producto de la sociedad y no esta última del primero, puesto que es un individuo pasivo sin posibilidades de modificar su entorno. La sociedad se considera como realidad pasiva, estática, cosificada que no induce a reformulaciones teóricas como se indicó antes en la sociedad. Explica que el todo las conductas individuales y está regida por leyes que son irrefutables y universales, en donde los problemas son vistos como disfunciones o anomías que hay que tratar de corregir. Ahora, el individuo es el punto central, capaz de conducta con sentido, creador de significados que puede proponerse acciones, tiene conciencia y es capaz de tomar decisiones, según Parsons en 1971.
Por otro lado, la sociedad viene a estar constituida por el conjunto de interacciones individuales, siendo sus instituciones producto de la conducta cotidiana de los individuos. Ahora, para la sociología comprensiva desarrollada por Max Weber es el individuo, que interpreta lo particular como un documento representante del conjunto que subyace. De ahí nace el término interpretativismo, sistema que Weber incorporó al método sociológico denominado a su sociología como interpretativa o comprensiva. Ahora hablaremos de las comparaciones y contrastes en la relación individuo-sociedad. Al concebir los positivistas al individuo como una abstracción determinado por las leyes de la sociedad, pasivo, sin posibilidades de modificar su entorno, se da la dualidad característica del método, un individuo aparte, abstraído de la sociedad, siendo aquel producto de ésta. Es una sociedad que produce y moldea las conductas individuales. En el enfoque interpretativo, el individuo es el punto central, el que actúa, decide, siendo la sociedad el producto de esas actuaciones individuales conjuntas. Y los seguidores de la dialéctica negativa dan una existencia propia al individuo, que se relacionan con otros semejantes y el resultado de estas interacciones en la sociedad, pero el grupo como tal constituye una unidad con vida autónoma. Bueno, ahora hablaremos del método utilizado. El enfoque positivista no recurre a ninguna posición metafísica, más bien hay que tratar de ponerse en el mismo estado de espíritu que los físicos, químicos, fisiólogos, cuando se introducen en una región inexplorada de su dominio científico, según Durkheim. El método positivista se apoya en un método analítico deductivo que hace posible primeramente las observaciones particulares, a continuación las leyes o generalizaciones empíricas y finalmente los enunciados teóricos o definiciones. En la secuencia de pasos que sigue el método, la teoría y la observación son independientes. Sin embargo, cuando el paradigma es cuestionado, ambas etapas tienden a confundirse, dejando de ser independientes. Ahora, la triangulación es muy utilizado y aparte del principio básico de recoger y utilizar datos desde diferentes ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí. El método interpretativo es inductivo porque estudia los fenómenos sociales a partir de las experiencias de los individuos sin pretender la formulación de leyes que enmarquen a los hechos sociales. Más bien trata de establecer generalidades para un contexto en particular. Los teóricos críticos emplean el método dialéctico. La dialéctica es una manera de aprender, de comprender o de conocer. Posee varias características. Ahora hablaremos de las comparaciones y contrastes en cuanto al método utilizado. Al comparar los enfoques positivista e interpretativo, encontramos que el primero es deductivo y el segundo inductivo. El teórico positivista elabora y formula leyes que pueden explicar lo individual. Su investigación va dirigida a la búsqueda de cierto patrón o generalidad, lo cual logra en forma objetiva, libre de prenociones e ideologías. El investigador interpretativo contrae un gran compromiso con la sociedad. De él depende la adecuada interpretación de datos, labor sumamente difícil y delicada, pues cada detalle de la información proviene de los individuos y del grupo en estudio. El método crítico, conocido como el dialéctico, se logra a través del conjunto de ejercicio crítico. Como ejemplo, el futuro no debe depender del espacio, la sociedad se modifica, evoluciona constantemente. En este aspecto es opuesto al positivismo, que concibe a la sociedad regida por leyes estrictas, estáticas. También difiere de este y del interpretativismo en la continua revisión que hace de la historia, la cual es ignorada por los dos métodos anteriores. La forma de teorizar crítica ha sido impugnada, al igual que el interpretativismo, por la falta de objetividad y herencia al método de investigación. En conclusión, cada uno de los paradigmas analizados, el positivismo, el interpretativismo y el criticismo, intentan describir y explicar la realidad. El hereticismo va más lejos al perseguir también modificarla, pero al partir de conceptos diferentes se incluyen diversas metodologías y técnicas. Bueno, chicas, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, por habernos podido reunir a realizar esta actividad. Espero que para nosotras
haya sido posible entender cómo los diferentes paradigmas y enfoques que explicamos y de los que hablamos en el presente audio nos hayan permitido pues entender cómo eso permea la realidad de la sociología. Y ya, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aleja. De igual manera, espero que todas hayamos entendido un poquito y gracias por permitirnos pues presentar nuestros aportes acá de cada una. Bueno, que tengan una linda tarde. Chao.